Hola, soy Cristina Espínola y llevo casi 2 años y medio dando la vuelta al mundo en bicicleta. Si eres mujer y quieres viajar sola, en este vídeo hoy te voy a dar algunas recomendaciones básicas. Primero, tu nivel de precaución dependerá del país a donde vayas. 2. Donde más cuidado debes tener es en la carretera. En países como México o la India, pedalea y no te pares. Si se te pincha la rueda, cámbiala deprisa y ten siempre a mano tu spray de pimienta. Vigila los alrededores y procura efectuar el cambio en un lugar donde los vehículos no puedan detenerse, como una curva cerrada donde tu seguridad no corra peligro. Si se ofrecen a ayudarte, declina la oferta o di que la ayuda ya viene en camino o que tú te las arreglas sola. Por supuesto que hay gente que siempre te quiere ayudar de verdad, pero es mejor que no te arriesgues. Si se detiene un vehículo delante y no hay tráfico, no pases. Detente y espera una distancia prudencial a que se marche. Nunca te detengas a saludar a desconocidos que te piden una foto parándose delante. Excúsate y sigue de largo. Si tienes que hacer pipí y estás en medio de la nada, esconde la bici y escóndete tú, llevando siempre tu spray de pimienta a mano. Si pedaleas sola, procura llevar una navaja siempre a mano. No confíes en extraños que te invitan a su casa. Si tu presupuesto es tan bajo como el mío y no puedes acampar, procura hospedarte en casas de miembros de redes de intercambio como Warm Showers, específica para ciclistas, o Couchsurfing. En estos sitios web tienes la posibilidad de conocer el historial de tus anfitriones a través de las opiniones de sus huéspedes. Si vas a acampar sola, procura contar con el amparo de colegios, fincas, casa parroquial, casa de la cultura, bomberos, etc. Te recomiendo que no te aísles. Si tienes que aislarte en tu tienda de campaña porque no te queda más remedio y tu presupuesto no te da para más, procura aprovechar la ausencia de tráfico en la carretera para ocultarte en un bosque o salirte de ella sin que nadie te vea. Monta tu tienda de campaña de forma que solo sea fácil acceder desde un ángulo. Cuando duermas, procura tener tus armas siempre a mano. En Latinoamérica no hagas camping libre en México, Centroamérica, Colombia, Ecuador y Perú. Estas son las armas que llevo siempre a mano. Una mini pistola electroshock con linterna para defensa personal, aerosol o gas de pimienta, compuesto químico que irrita los ojos hasta el punto de causar lágrimas, una navaja plegable, un cuchillo de supervivencia. Hasta ahora llevo 24 países y no he tenido ningún problema para introducirlos por tierra en ninguno de ellos. Por avión puedes facturarlos todos, menos el spray de pimienta. En la India, si te alojas sola en un motel de carretera por la noche, procura bloquear la puerta con el mobiliario de tu habitación. Sé amable con los locales y, si puedes, establece un vínculo emocional con ellos el tiempo que vayas a estar en la zona. Las buenas noticias, como las malas, se extienden como la pólvora y si eres buena gente, te respetarán y cuidarán. No salgas de noche sola o con desconocidos, y si son conocidos, procura que sean de buena onda. Sé amable con la policía y coopera con ellos siempre y cuando sus exigencias no atenten contra tu dignidad como mujer. Ten mano izquierda con la policía y evita los problemas. Infórmate muy bien sobre los lugares a los que vas con anterioridad sobre seguridad. Esconde tu dinero en lugares imprevisibles. Usa tu imaginación. No le digas nunca a desconocidos a dónde vas. Te lo van a preguntar 10 veces al día en la carretera. Miente y di que vas en otra dirección. Tu seguridad está en juego. Algo muy importante, no pedalees nunca de noche. Procura planificarte bien para que eso nunca te ocurra. Si ves que se te va a hacer de noche, para algún minibús colectivo que pase por la carretera. Este transporte local y muy económico es súper común en la mayoría de los países del mundo. Normalmente no suelen poner problemas con la bicicleta por un módico precio. Lo último que quiero hacer con estos consejos es alarmarte. Son recomendaciones básicas para que extremes tu precaución en algunos países. El mayor peligro que vas a afrontar es el tráfico y sobre todo el tránsito de camiones y trailers. Habitualmente y sobre todo en lugares remotos, la gente te dará la bienvenida y será tan amable que no te lo puedas creer. Te estarás pellizcando todos los días. Viajar es una experiencia única que te permite conocerte a ti misma,
adquirir conocimientos, tener más seguridad en tu persona, conocer tus límites, aprender de los demás y ver el mundo con otros ojos. No dejes de viajar porque te digan que es peligroso, porque no lo es más que quedarte en casa. No pierdas la oportunidad de hacerlo ahora, porque algún día te arrepentirás de no haberte arriesgado. Si no te atreves a viajar en bici, hazlo en otro medio de transporte, pero no te prives de una de las experiencias más enriquecedoras que la vida te ofrece. No esperes a que alguien viaje contigo para lanzarte a por tu sueño. Viajar sola es incluso a veces más recomendable para conectar contigo misma y con los demás. Yo viajé sola durante 1 año y medio y solo tengo buenos recuerdos a pesar de algún que otro contratiempo. Viajando sola aprendí a abrirme a los demás y a afrontar cualquier situación en esta vida. Además, ahora tengo más confianza en mí misma y lo que es más importante, más autoestima. Por supuesto que a veces te sientes sola, pero también te puedes sentir sola en casa. Es más, te aseguro que habrá pocas ocasiones en las que estés realmente sola, porque tu soledad despertará la admiración y el respeto de los demás y muchos te querrán conocer, por lo que llegará un momento en el que las únicas solitarias ocasiones que tengas serán en tu bicicleta. Ya sabes, no dejes de hacer nada en esta vida por estar sola, porque a veces será mejor estar sola que mal acompañada. Además, la soledad mejorará tu capacidad de concentración y aumentará tu creatividad. Quién sabe, a lo mejor escribes un libro o descubres tu faceta de fotógrafa o cineasta. Espero que te haya gustado mi vídeo. Gracias por escucharme. Te voy a pedir un favorcito. Comenta aquí abajo si te ha gustado este vídeo y por qué. Me ayudarás a hacerlo cada día mejor. Y si no tienes inconveniente, por favor, dale a me gusta o like aquí abajo para que me ayudes a que siga produciendo contenidos de este tipo. Recuerda, sígueme en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat. Y si estás dudando en emprender tu aventura y aún no te atreves a dejar tu zona de confort, lee mi libro, Taller de Felicidad, escrito en 3 idiomas, español, inglés y portugués. A la venta en Amazon. En él te doy algunas claves para que des ya el primer paso.